el tema del jueves pasado, que hablamos de la Guerra Fría, y aclarar algunos puntos que no quedaron como confusos. Yo quiero recordar que cuando me fui al 1922, no significa que en esa época iniciaba la Guerra Fría que conocemos, sino que yo estaba explicando cómo Rusia se había convertido en un estado comunista. En ese momento Rusia estaba dominada por la familia Romanov, que tenían como enigma al mago Rasputín, y estaban en una lucha a muerte con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Eso lo aprovechó el fanático de Karl Marx, Vladimir Lenin, y Leo Trotsky con el Partido Comunista en el 1920, y proclamaron la Revolución Rusa con el Ejército Rojo, venciendo al Ejército Blanco y convirtiendo a Rusia en la URSS, la Unión Soviética, o la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya en ese momento estaban en una guerra fría con Estados Unidos, pero no tuvo mucho auge porque estaba la fiebre española en su buena, y en el año 1929 iniciaba también la Segunda Guerra Mundial con los mismos países que ellos habían vencido en la primera, pero esta vez dirigido por Hitler, Mussolini y Japón en su mayor esplendor. Y en el año 1937, con la ventaja que tenía el eje y ocupando prácticamente toda Europa y la invasión de Polonia, al comunismo no le quedó de otra que hacer una alianza con el capitalista de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, lo que se denominaron los aliados, venciendo en el año 1945 con la muerte de Hitler, de Mussolini y la rendición de Japón. En ese mismo año se hace el Tratado de Yalta en la frontera rusa, donde estaban acordando sobre el destino de Alemania. También la ONU, la conformación de la ONU, OTAN y otras instituciones que se crearon en ese acuerdo. Ese mismo año inicia la verdadera Guerra Fría que nosotros conocemos, que la llevó a cabo por el estallamiento de Japón, de Hiroshima y Nagasaki, que murieron más de 80,000 personas, que ha sido la única explosión nuclear que ha sufrido el planeta hasta el momento. Eso llevó a las potencias a una reflexión de que enfrentarse nuevamente en conflicto bélico podría ser el fin para la humanidad y para el planeta Tierra. Por eso se enfrentaron frías. Le llaman frías porque ni siquiera se dieron una galleta, sino se enfrentaron ideológicamente. Rusia, o la Unión Soviética, que estaba conformado por 15 repúblicas, representaban el bloque oriental y su política era la comunista. Estados Unidos representaba el bloque occidental y su política era la capitalista. La política rusa que implementaron principalmente en la Europa y en la Asia medieval era instalar y financiar gobiernos comunistas, y Estados Unidos hacía lo contrario, desmontaba gobiernos comunistas para instalar gobiernos capitalistas. Pero ya en el año 1959, iniciando también la década del 60, el mundo se vio en una gran tensión. Cuba, que en el año 59, en la revolución de Fidel Castro, Che Guevara, Batista, que derrocaron el gobierno de Batista, se convirtieron como el primer país del continente americano en instalar un gobierno comunista. Su cercanía con Miami, Florida, frontera con Estados Unidos, no lo vio nada bien Kennedy, enviándole un regalo con la invasión de la Bahía de los Cochinos, fracasando en el intento, y el triunfo de Fidel Castro sobre ellos. Eso llevó a Cuba a hacer un trato secreto con la Unión Soviética, que en ese momento estaba dirigido por Nikita Khrushchev, instalando los famosos misiles, lo que se denominó la crisis de los misiles, cosa que trajo mucha atención a Estados Unidos, y por poco se entabla una guerra nuclear en el mundo. La tensión estaba en esos países en ese momento, en el mayor auge de la Guerra Fría en el 60, donde Estados Unidos lo vio como una ofensa, y Rusia entendía, o la Unión Soviética, que no era nada porque
Estados Unidos también tenía instalados misiles en Turquía, que estaba mucho más cerca de la Unión Soviética de lo que estaba Cuba de Estados Unidos. Bueno, llegaron a un acuerdo Nikita y Kennedy, donde el trato era desinstalar los misiles de Turquía, prometer que no se iba a enviar otra invasión a Cuba y también parte del espacio. Y Nikita cedió a desinstalar los misiles de Cuba. Y hasta hoy recordamos el famoso dicho de Nikita, Nikita, lo que se da no se quita. De ahí que viene eso. Ya en el año 1961, el 13 de agosto, recordamos que en el 45 el acuerdo de Yalta se dividía Alemania en 4 partes. En la República Democrática de Alemania, que estaba presidida por la Unión Soviética o la Alemania Oriental, y la República Federal de Alemania, que estaba presidida por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, o la Alemania Occidental. En el 13 de agosto del año 61 se creó el muro de Berlín, que ha sido la mayor marca de la Guerra Fría o el mayor símbolo. Recordamos que los países socialistas, por costumbre, emigran muchas personas por la falta de oportunidad, que el socialismo simplemente es una política que en la teoría es muy bonita, pero en la práctica hasta ahora ha sido un fracaso. O si no, miremos a Venezuela, miremos a Cuba y otros países que prácticamente la población tiene que cruzar la frontera. Se creó el muro de Berlín, que para los soviéticos, que era el Plan Rosa, era el muro antifascista, pero para los capitalistas era el muro de la vergüenza, porque eso demostraba la debilidad que tenía la política socialista. Que el mismo Winston Churchill lo denominó la cortina de hierro. Entonces, como decíamos, ellos nunca se enfrentaron directamente, pero sí en guerras subsidiadas. Por ejemplo, Corea del Norte, que fue subsidiada por la Unión Soviética, y Corea del Sur, subsidiada por Estados Unidos. Y hoy en día tenemos 2 Coreas. También pasó con Vietnam del Norte, que fue subsidiada por la Unión Soviética, y también Vietnam del Sur, subsidiada por Estados Unidos, que también se dividió en 2 Vietnam. También en esa guerra se fue China también pasó su paso comunista con la revolución de Mao Zedong y su gran salto, y el Partido Comunista en China, que fue de China y Rusia, los 2 bloques comunistas más grandes de la Guerra Fría. En el año 1989, con Mikhail Gorbachev y una Rusia ya casi en quiebra, por su política implementada de invertir la mayor parte de su economía en misiles y demostrando que eran fuertes o igual o mayor que Estados Unidos. En Rusia entró en crisis totalmente. Gorbachev iniciando varios proyectos como la perestroika, cosas que no funcionaron. Eso trajo el derrumbe del famoso muro de Berlín. Y también en esa época para muchos se acabó la Guerra Fría, terminó la Guerra Fría en el año 1989 con la caída del muro y Alemania uniéndose en su totalidad como nación en general. En el año 1992, ya con la rendición de la Unión Soviética y con la disolución de Ucrania, que era su país que mayor financiamiento de la Unión Soviética, no le quedó de otra que bajar la bandera roja y amarilla, totalmente el símbolo socialista, e instalar la bandera roja, blanca y azul de Rusia que conocemos hoy. Bueno, ya ese fue el fin de la Guerra Fría, y en totalidad la Guerra Fría es el periodo conocido del año 1945 hasta el 89 con la caída del muro, o hasta el 92 con la disolución de la Unión Soviética. Hoy en día, hace 30 años que cayó el muro, ¿qué podemos aprender de eso y qué nos quedó de la Guerra Fría? Por ejemplo, todavía tenemos 2 Coreas gracias a ese periodo. Una Corea del Norte, que es dirigida por el comunista Kim Jong-un, y Corea del Sur, que es la parte más económica, la mejor economía de las 2 Coreas. Vietnam se unió, pero también por un tiempo tuvimos de Vietnam.
aún nos queda una China no totalmente socialista, con algunos acuerdos con capitalistas, pero sí denominado un Estado socialista. También tenemos otra China, que es Taiwán, que era la parte derecha o sea, los políticos de derecha que estaban en China antes de la revolución del Partido Comunista y de la llegada de Mao Zedong, y que hoy hay un conflicto entre China, entiende que Taiwán es una provincia de China y Taiwán se vende como un estado independiente, y por eso la guerra es de donde quiera que Taiwán está como aliado a un país, como pasó con República Dominicana. China le ofrece más dinero para que rompan acuerdo con Taiwán y lo hagan con ellos. Los líderes de la Unión Soviética, principalmente, ha sido Vladimir Lenin, del 22 al 24, porque murió muy joven, porque la revolución recibió un disparo, entregando el poder a Joseph Stalin, aquel líder soviético de la Segunda Guerra Mundial y el que inició la Guerra Fría, siguiéndolo con Nikita Khrushchev, el hombre de la crisis de los misiles y del famoso tema Nikita, lo que se da no se quita, Leonid Brezhnev, y el final Mikhail Gorbachev, el hombre que se atrevió a decir que esto era una guerra sin sentido, a Richard Nixon, terminando con la Guerra Fría. Por el lado capitalista estaba Franklin Delano Roosevelt, el hombre de la Segunda Guerra Mundial, Henry Howard, Larry Truman, John Kennedy, estaba Lyndon B. Johnson, que entró al poder con la muerte de Kennedy, el que nos envió la invasión de abril del año 1945. Richard Nixon era el último líder de la Unión Soviética, de Estados Unidos. También tuvieron protagonistas de otras naciones, por ejemplo, Fidel Castro en Cuba, el primer estado comunista en el continente americano, y la última revolución triunfante. También estuvieron Ernesto Che Guevara como el símbolo mundial del comunismo y de la resistencia de la revolución. Eran los protagonistas. En República Dominicana también no estuvieron fuera de esa era. Por ejemplo, ya había mencionado la Revolución de Abril, el derrocamiento de Bosch, que fue acusado como un estado comunista, y con la idea de que no querían otra Cuba en el Caribe, fue derrocado el 28 de septiembre del 63. También eso provocó la extensión de 15 años más del gobierno de Trujillo, porque era un gobierno de derecha y fue financiado por Estados Unidos, con el fin de no permitir que comunistas llegaran a la República Dominicana. También los 12 años Balaguer, que fueron tan sangrientos en contra de los jóvenes de izquierda y muerte de muchos periodistas. Y por eso es que la diferencia de los 12 años Balaguer a los últimos 10 años, ya cuando la Guerra Fría no había llegado a su fin. Gracias a eso tenemos hoy una sociedad muy horizontal, porque todo lo que tenemos aquí, la tecnología, el internet, la web, la computadora, fueron creados en la época de Guerra Fría como herramienta militar. Hoy lo tenemos como uso personal. Ya todo eso que fue creado, no había ningún sentido de seguir militar, sino que fue llegando a toda la humanidad. También la economía, que siempre he dicho que estaba sustentada en azúcar, café y cacao. Después de la caída del muro, llega una economía de estructura, de conocimiento, de turismo, de tratado de libre comercio. Creo que está un poco más claro que el tema, y espero que me hayan entendido. Hasta aquí su programa de Frente con la Comunidad. Continuamos mañana con más informaciones. Bye. De Frente con la Comunidad, un programa donde los intereses del pueblo son nuestra prioridad. De forma responsable y veraz, te presentamos la problemática tal y como ocurre. De Frente con la Comunidad. Televisión del Este, tu canal.